Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Continuamos con las lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita. El sábado, porque ayer no hubo llamada, terminamos con el capítulo número 13. Así que hoy vamos a adentrarnos en los inicios del capítulo número 14. En el capítulo número 13, el Señor Supremo describió un poco lo relacionado al conocimiento, lo relacionado al objeto del conocimiento, al campo de la actividad, al conocedor del campo, a la entidad viviente, al propio Señor Supremo que mora dentro del cuerpo junto a la entidad viviente. Y entonces ahora en este capítulo número 14 el Señor se va a centrar un poco en las modalidades o tendencias de la naturaleza material. Vamos a recordar que habíamos dicho que cuando la entidad viviente espiritual se pone en contacto con la naturaleza material, entonces ella asume un determinado cuerpo y ese determinado cuerpo está determinado, valga la redundancia, por sus deseos, anhelos, determinaciones, etcétera y etcétera. Cuando la entidad viviente queda en ese determinado cuerpo, entonces queda atada o guiada o dirigida por lo que conocemos como modos de funcionamiento. O sea, ese cuerpo va a tener un modo de funcionamiento específico que va a arrastrar a la entidad viviente. Por tanto, la entidad viviente se va a sentir obligada de una forma u otra a funcionar según ese modo o esa programación o esa tendencia. En la naturaleza material hay tres grandes tendencias: la tendencia de la bondad, de la pasión y de la ignorancia, que se combinan entre sí y dan lugar a una gama muy amplia de comportamientos, pensamientos, enfoques, etcétera. Entonces ahora en este capítulo número 14 el Señor Krishna va a describir un poco cómo es que funcionan esas tendencias y sobre todo cómo es que estas tendencias atan a la entidad viviente y cómo es que también dichas tendencias pueden ir liberando a la entidad viviente. Del principio del capítulo 14 voy a leer nada más 2 o 3 versos y después voy a pasar al verso 5. O sea, para ahorrar unos versos que son versos intermedios que simplemente lo que hacen es ir enlazando entre un texto y otro. El texto número 1 comienza diciendo: la Suprema Personalidad de Dios dijo, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. O sea, el Señor le está diciendo que le va a volver a describir, pero un poquito más profundo, lo relacionado al conocimiento, porque es una información y una comprensión con la cual todos los grandes sabios han alcanzado el estado de perfección suprema, o sea, el estado de conciencia de Dios. O sea, ¿por qué si el Señor ha dicho algo? Porque dice, voy a volver a decirte, o sea, voy a volverte a hablar de lo mismo. Cuando uno normalmente habla de lo mismo, es porque uno está diciendo que eso mismo es muy importante. O sea, uno le está dando importancia a eso mismo. O sea, cuando usted dice voy a repetir algo, voy a volver a hablar de algo, es porque usted le está dando importancia, mucha importancia a ese tema. Entonces, el texto número 2 dice, al quedar fijo en el plano de este conocimiento, se puede adquirir una naturaleza trascendental como la mía. Establecido así, uno no nace en el momento de la creación, ni se perturba en el momento de la disolución. El Señor está diciendo, cuando seas capaz de comprender por ti mismo, o sea, que experimentes esta comprensión o este tipo de conocimiento, entonces tu conciencia se hace trascendental. Te ubicas en un estado de conciencia o en un modo de vida donde estás libre de las ataduras
de la naturaleza material y entonces ya no te perturbas cuando esta naturaleza se diluye, o sea, no te perturbas al final de esta vida material, ni tienes que volver a otro tipo de vida material en el futuro. Vamos a pasar al verso número 5, donde el verso número 5 dice: la naturaleza material consta de tres modalidades: la bondad, la pasión y la ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionada por esas modalidades. Ya habíamos hablado de eso, o sea, fíjense algo interesante. Krishna dice, la naturaleza material consta de tres modalidades. O sea, esas modalidades, bondad, pasión e ignorancia o tendencias de funcionamiento pertenecen a la naturaleza material. Siempre están implícita en la naturaleza material. Es lo que hace que uno vea que la naturaleza material como si tuviera vida. No tiene vida, pero lo que hace que uno vea que se mueve, que pareciera viva, son precisamente la actuación de estas modalidades. Entonces dice, cuando la eterna entidad viviente, o sea, esa información es significativa porque está recordándonos que la entidad viviente o el alma espiritual es eterna. O sea, no termina nunca. Por tanto, ya no termina cuando la naturaleza pierde su forma, cuando deja de estar manifiesta. Ya simplemente queda en un estado de conciencia diferente, pero no deja de existir. Entonces dice, cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, queda condicionada por esas modalidades. O sea, queda condicionada, la entidad viviente solamente queda condicionada por estas modalidades cuando se pone en contacto con la naturaleza material. O sea, esto quiere decir que antes de ponerse en contacto con la naturaleza material, la entidad viviente espiritual en su estado original no está condicionada, porque lo espiritual no puede estar condicionado por lo material, solamente es condicionado por lo material cuando eso espiritual se cree que es material. Cuando se cree que es material, entonces está condicionada. A veces uno puede creerse que tiene cierta enfermedad y realmente no la tiene, pero si uno se sugestiona lo suficiente, entonces uno puede comenzar a sentir los síntomas de esa enfermedad, aunque después de los exámenes pertinentes se llega a la conclusión de que no tiene ninguna enfermedad e incluso de que su estado de salud física es perfecta, lo único que está siendo víctima del resultado de una sugestión. O sea, se ha creído en serio que tiene esa enfermedad. Entonces pasa lo mismo cuando la entidad viviente espiritual se identifica con la naturaleza material y evidentemente cae bajo las ataduras de una cierta manifestación o cuerpo, entonces ella cae también bajo el condicionamiento de alguna de estas modalidades o tendencias o bajo el condicionamiento de la mezcla de estas tres tendencias, pero solo cuando se identifica con la naturaleza material. Por eso se dice que cae en ignorancia, o sea, cae en la más profunda de esas tendencias, en la ignorancia. Y a partir de ahí todo se va complejizando. Por tanto, la única misión que tiene la entidad viviente es comprender eso y darse cuenta que su condicionamiento, que no está en manos, no tiene por qué estar en manos por siempre de los sucesos materiales o de lo que esté pasando con la naturaleza material, o sea, con el cuerpo material y sus circunstancias materiales, sino que ella puede llegar a comprender que más allá de esas circunstancias, más allá de ese cuerpo, ella también tiene otra área, tiene otra dimensión que es su dimensión natural, o sea, la dimensión espiritual, y que es necesario indagar en esa dimensión. Indagar, hay que meditar, reflexionar sobre nuestra propia esencia, sobre nuestra propia naturaleza, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros en nuestro origen. Entonces el verso número 6 o el texto número 6 continúa diciendo, oh tú el Inmaculado, disculpen, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esa modalidad
quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. Krishna entonces le dice, mira, no obstante, aunque estas tres tendencias atan a la entidad viviente y la condicionan, de las tres, la mejor es la modalidad de la bondad. Porque esa modalidad de la bondad generalmente da una sensación de liberación e iluminación. La modalidad de la bondad te conduce hacia un estilo de vida marcado por una felicidad, pero una felicidad interna y también por conocimiento, o sea, la comprensión de tu verdadera naturaleza original. Comprendes que no vale la pena vivir en la trampa, en la eterna trampa de una lucha agitada, donde nunca tienes descanso, donde siempre estás anhelando un poco más o un poco más y al final te das cuenta que el tiempo se te va escapando y lo único que consigues es cada vez más enredos. La modalidad de la bondad tiene la tendencia a empujarte hacia una vida simple, una vida donde tengas lo necesario, pero solamente lo necesario para mantener el cuerpo y el alma unidos y para que también en tu personalidad vayas avanzando, pero vayas avanzando en sencillez, en simpleza, en veracidad, humildad, misericordia, compasión, etcétera. Todas buenas cualidades marcadas por una comprensión sabia sobre ti y sobre tu propia existencia. La modalidad de la bondad es aquella que nos empuja a ser satisfechos en nosotros mismos, a ser ecuánimes, a ser equilibrados, a preocuparnos por todo aquello que es sano, que es tranquilo, aquello que es armonioso. O sea, es la modalidad de la bondad. Por tanto, cuando uno va encaminándose en ese sentido, su vida se hace muy simple, su vida se hace muy simple y al hacerse simple es más fácil encontrar la armonía. Encontrar la armonía en una vida compleja siempre es un asunto casi imposible porque armonía significa que tienes que armonizar, o sea, tienes que mantener todos los elementos de tal manera combinados y funcionando de tal manera que la maquinaria entera se mantenga equilibrada. Pero mientras más elementos haya incluido en tu vida, mientras más compleja sea tu vida, más difícil es de mantener esa cantidad de elementos en equilibrio sano e inteligente. Porque la propia complejidad te hace que cada vez surjan nuevos enredos, nuevos problemas, nuevas situaciones, nuevos inconvenientes. Por eso la modalidad de la bondad está marcada por la simpleza. O sea, la simpleza es una de las características fundamentales de la modalidad de la bondad. A esa persona le va gustando la vida cada vez más simple, la vida cada vez menos enredada, la vida cada vez con un poco más de tiempo y de quietud dentro de sus posibilidades reales, por supuesto, para centrarse en ella misma, o sea, en la reflexión, en la meditación interna, en el análisis de su propia existencia. La persona que está en la modalidad de la bondad tiene la tendencia a la búsqueda del conocimiento. O sea, por eso en la literatura védica se clasifica también como brahmana. O sea, se espera que el brahmana o aquella persona que tiene tendencia al conocimiento en el mundo moderno se le llamarían científicos, maestros, o sea, toda persona tiene tendencia a la comprensión. O sea, esa persona se espera que en su vida se vaya centrando cada vez más en el objeto de su comprensión. O sea, ella simplemente se va entregando a eso, se va entregando y todo lo demás va perdiendo la relevancia que antes tenía. Entonces esa persona puede ir logrando una sensación de quietud y de felicidad que deriva de la propia sencillez y de la propia quietud que ha ido alcanzando. Entonces, el verso número 7 dice, la modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. O sea, ya aquí entonces en este verso número 7, el Señor entonces habla de la modalidad de la pasión o de la tendencia de la pasión. En el verso número 6 habló de la bondad, decía que la bondad llevaba a la felicidad, a la ecuanimidad y al conocimiento, pero ahora en este verso número 7, el Señor está hablando de la modalidad de la pasión. Y el Señor entonces le explica a Arjuna
que la modalidad de la pasión nace de ilimitados deseos y anhelos. O sea, en la modalidad de la bondad normalmente los deseos y anhelos son prácticamente ninguno, porque la entidad viviente está conforme en su simpleza y sencillez. Sin embargo, en la modalidad de la pasión vamos a ver que hay ilimitados deseos y anhelos. O sea, la entidad viviente siempre está deseando algo. En esta modalidad de la pasión, la entidad viviente siempre está deseando algo. Por eso en la modalidad de la pasión nace el apego, la modalidad de la pasión te va conduciendo a la lujuria, la modalidad de la pasión te va conduciendo a la acción constante. Las personas que están guiadas normalmente por la modalidad de la pasión son personas muy activas, o sea, siempre necesitan estar haciendo algo para cumplir sus determinados proyectos, sueños, cosas así, pero algo con un apego férreo, o sea, se apega mucho a cada proyecto, a cada sueño, a cada tendencia, a la satisfacción de sus propios gustos, de sus propios sentidos. Por eso se dice, por ejemplo, que Brahma, el creador, es el representante de la modalidad de la pasión, porque la creación solamente puede ser producida por alguien que esté lleno del deseo de actividad constante y de crear, o sea, de hacer realidad algo. Entonces, Brahma es movido por la modalidad de la pasión. A no ser que uno esté movido en un momento dado por la propia pasión, uno no puede ser creador ni puede tener el deseo de crear. Entonces, Brahma estaba lleno de deseos de creación, deseos de hacer esto, deseos de hacer aquello, deseos de dar forma a esto y aquello. Perfecto, entonces Brahma estaba en la modalidad de la pasión. Entonces aquí en este texto 7, el Señor Krishna está diciendo, la modalidad de la pasión nace de limitados deseos y anhelos, oh hijo de Kunti, y debido a ello la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. Vamos a ver que en la modalidad de la bondad estaba marcada por la felicidad, la simpleza y el conocimiento, y la modalidad de la pasión la podemos reconocer porque nos guía siempre a pensar en el resultado. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos, siempre estamos pensando en el resultado que podemos obtener de ello. O sea, ese es el síntoma básico de la tendencia de la pasión. Esto ni es bueno ni es malo. A ver, estas modalidades no son buenas ni malas. Simplemente son indicadores para que sepamos en un momento determinado cuál de ellas nos está guiando. En este mundo material vamos a estar siendo guiados por alguna de ellas, pero debemos de saber cuál es la que nos está guiando en cada momento para saber cómo debemos actuar y cómo no deberíamos actuar. Entonces sabemos que cuando estamos siempre pensando o enfocados o haciendo alguna actividad, enfocados en el resultado, enfocando en cómo me voy a sentir cuando lo haga, en qué voy a obtener, en cuál será el resultado, me están moviendo entonces la modalidad de la pasión. El verso número 8, texto número 8, dice lo siguiente: oh hijo de Bharata, has de saber que la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, los cuales atan al alma condicionada. Ya habló brevemente de la modalidad de la bondad, habló brevemente de la modalidad de la pasión y ahora está refiriéndose a la modalidad de la ignorancia o la modalidad de la oscuridad. Dice que esta modalidad nace de la ignorancia, o sea, el completo olvido de nuestra identidad y por tanto ignorancia significa también ausencia completa de cualquier tipo de conocimiento y que causa el engaño de todas las entidades vivientes e encarnadas. O sea, es la modalidad, es la tendencia que guía a la entidad viviente hacia una vida en oscuridad, una vida en completo sueño, en completa ilusión. Dice que los resultados de vivir así son la locura, la indolencia y el sueño. Locura significa que uno está completamente identificado con algo que no es para nada real y responde según ese algo, vive conforme a ese algo, existe de acuerdo a los parámetros de ese algo. Entonces en la ignorancia uno está completamente sumido en un sueño de existencia. Por lo menos en la pasión uno tiene esa tendencia de buscar la felicidad o la satisfacción personal o la satisfacción de los sentidos. O sea, hay al menos una noción
de felicidad, al menos una noción de placer y de hacer las cosas para mi placer. En la modalidad de la ignorancia no hay ni siquiera eso. O sea, en la modalidad de la ignorancia, la entidad viviente está tan metida en la oscuridad que no tiene ni la más mínima conciencia de qué cosa es el bien o qué cosa es el mal, o qué cosa es el placer o qué cosa es el sufrimiento. Ella simplemente funciona de manera muy automática y no tiene el más mínimo grado de conciencia ni de sí misma. Es como un árbol, por ejemplo, el árbol está en la modalidad de la ignorancia. El árbol simplemente funciona, pero es el grado más bajo de conciencia que pueda haber dentro del mundo de las entidades vivientes. Entonces eso quiere decir que él no tiene ni idea, ni idea. Él no puede clasificar nada, él no puede nada. Simplemente él responde de forma, ¿cómo se dice? De forma natural. Ese cuerpo de árbol responde si le das un golpe, responde, si lo cortas, él responde a como puede, pero él no tiene idea, ni puede hacer nada para su bien, ni puede hacer nada para su mal, ni puede hacer nada para el bien de nadie. O sea, él no tiene la más mínima noción de ningún tipo de cosa, de ningún tipo de concepto, ningún tipo de cosa que se llame bien, mal, sufrimiento, gozo. Él no se puede organizar en función de nada. Él simplemente existe ahí porque existe y va respondiendo de un modo primitivo a los estímulos. O sea, vive en la ignorancia, en la modalidad de la ignorancia. Y así pasa muchas veces con nosotros los seres humanos cuando estamos demasiado identificados con algo, tan identificados que perdemos la noción de qué es el bien, qué es el mal, qué es lo bueno e incluso qué es la felicidad o no. Por ejemplo, cuando una persona bebe demasiado y bebe cosas alcohólicas y queda en un estado de embriaguez, esa persona llega a un estado de completa ignorancia. Llega un momento de esa persona, de tanto ingerir alcohol, su conciencia ya ni recuerda quién es y a veces hace cosas que después ni recuerda y empieza a actuar incluso de un modo muy degradante. La pasión generalmente puede que lleve a la degradación, pero de un modo diferente. La ignorancia es degradada por completa, mientras que la bondad lleva a la elevación. La pasión por lo menos te puede decir, mira, tú puedes pensar, no, no voy a hacer esto porque que dirán estas cosas. O sea, al menos el que dirán social te frena un poco, pero en la ignorancia no. En la ignorancia tú simplemente actúas de un modo que ni tú mismo te das cuenta que estás actuando así y por tanto te vas degradando y degradando cada vez y cada vez más. Entonces el texto número 9 dice lo siguiente. Oh hijo de Bharata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad, la pasión lo condiciona a uno a la acción fruitiva y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura. O sea que el Señor Krishna está diciendo los tres resultados generales cuando nos guía una modalidad o la otra. Si somos guiados en un momento determinado por la modalidad de bondad y su tendencia, entonces eso nos da cierta quietud, estabilidad, simpleza y por tanto una felicidad interna independiente del resultado de los acontecimientos que van sucediendo en nuestra vida. Pero si somos guiados en un momento determinado por la modalidad de la pasión, eso normalmente nos lleva a las acciones fruitivas, o sea, que todo en nuestra vida, o al menos en ese momento, se programe en función de el fruto o el resultado que voy a obtener. O sea, hay por supuesto toda una determinada gama de intereses, o al menos un interés que es quien está guiando mi pensamiento o mi acción. Pero si en un momento determinado estoy guiado por la modalidad o la tendencia de la ignorancia o la oscuridad, dice aquí que cubre el conocimiento de uno, o sea, que cubre por completo cualquier tipo de conciencia de mí, entonces dice que a uno lo ata la locura. O sea, el final inevitable de eso es que caes en un estado de inconsciencia total sobre quién eres. Tienes cuerpo de ser humano, pero actúas de forma pero tan degradada que no eres para nada ya ni un ser humano y actúas como literalmente como un demente, como toda una persona así completamente hundida en la ignorancia. Ahora aquí en el texto 10 viene una información importante porque cuando hablamos de las cualidades
de estas modalidades de la naturaleza material. La mayoría de las personas que practican algún sendero relacionado a la espiritualidad, todos se identifican o quieren identificarse con la bondad y todos se creen que están en la bondad, porque como es la mejorcita, la más llamativa, entonces todos quieren estar en la bondad y se identifican con ella. Sin embargo, es muy difícil, casi imposible, encontrar a alguien que esté situado en una de las tres modalidades de manera pura, o sea, solo en la bondad, solo en la pasión, solo en la ignorancia, sino que vamos a ver que en diferentes áreas de nuestra vida vamos a actuar a veces movidos por diferentes tendencias o diferentes modalidades. A veces vamos a estar empujados por la pasión, a veces por la bondad, a veces por la ignorancia, a veces de nuevo por la bondad, después la pasión, después entrar y así. O sea, va habiendo una inestabilidad hasta que nosotros nos vamos ubicando de manera predominante en alguna de ellas. Se supone que vayamos de la ignorancia a la pasión, y de la pasión a la bondad, y de la bondad a la trascendencia, si seguimos el camino adecuado. En este texto 10, Krishna va a decir lo siguiente: a veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, o sea, es la que se vuelve predominante. Vence a las modalidades de la pasión y la ignorancia. A veces la modalidad de la pasión es quien vence a la bondad y a la ignorancia. Y en otras ocasiones es la ignorancia quien vence a la bondad y a la pasión. De ese modo siempre hay una competencia por la supremacía. Eso es importante. Entonces el Señor Krishna nos está diciendo a través de Arjuna lo siguiente: las tres modalidades siempre van a estar presentes. Siempre van a estar presentes porque forman parte de la naturaleza material y tú ahora estás atado a la conciencia material. Por tanto, ellas no pueden dejar de estar presentes. Ahora, ellas van a influir sobre ti de una manera o de otra. A veces va a estar influyendo más la bondad y vas a tener arranques compasivos, arranques misericordiosos, arranques de simpleza, arranques de tolerancia, arranques de veracidad, de compasión, de limpieza, ¿verdad? Tendencia a la búsqueda, a la comprensión, a la felicidad, a la ecuanimidad. Pero a veces no. A veces vas a salir de ese estado tan anhelado y vas a tener arranques de ira, arranques de pasión, arranques de sueños y luchar por esos resultados, arranques de pensar en cómo puedo proyectar esto para que esto me vaya mejor, cómo puedo obtener esta ganancia. O sea, la cosa de la pasión. Y a veces va a tener arranque de total ignorancia, o sea, de comportamientos completamente degradantes o comportamientos simplemente bajo un estado de conciencia prácticamente inexistente. O sea que ni siquiera tú te das cuenta en ese momento cómo es que te estás comportando. Entonces la tendencia humana debería ser ir aprovechando mediante la adquisición de conocimiento e ir detectando cuando está actuando bajo qué modalidad e ir tratando de regular esta actuación y cada vez que está en la modalidad de la ignorancia, tratar de transformarlo un poquito hacia la pasión. Y cada vez que se descubre en la pasión, tratar de transformarlo un poquito hacia la bondad. O sea, es un trabajo constante, es un trabajo que nunca termina, es un trabajo de 24 horas, un trabajo de autoobservación y es un trabajo de redirección. O sea, porque tengo que redireccionar la influencia de estas modalidades en mí. No puedo quedarme sin estas modalidades porque el cuerpo funciona a través de ellas, pero debo de aspirar a ir encaminándome progresivamente a la modalidad que conduce a la tranquilidad y a la felicidad, o sea, la modalidad de la bondad. El ser humano está diseñado para situarse en la modalidad de la bondad porque solo desde la modalidad de la bondad es que uno puede elevarse hacia la comprensión espiritual. No hay manera de elevarse a la comprensión espiritual desde la pasión ni desde la ignorancia. Tienes que llegar primero a la bondad. Tu vida tiene que transformarse, tu vida tiene que convertirse en una vida funcionando bajo la tendencia de la bondad. Y entonces es que comienzas a sentir interés y disposición genuina por la comprensión espiritual y por un estilo de vida también cada vez más cercano al estilo de vida espiritual. El verso número 11 dice: las manifestaciones de la modalidad de la bondad se pueden experimentar cuando todas las puertas del conocimiento están iluminadas,
disculpen, cuando todas las puertas del cuerpo están iluminadas por el conocimiento. O sea, cuando el conocimiento va cubriendo toda tu vida, todos tus sentidos son purificados por el conocimiento. Esto significa que tú comienzas a conscientemente saber lo que es mejor y lo que no es mejor para ti, o sea, tanto para tu disfrute como para tu actuar a través del conocimiento. Cuando tú empiezas a discernir con claridad qué es lo favorable y qué no es lo favorable para ti como ser humano y para ti como alma espiritual, entonces te vas ubicando en la modalidad de la bondad. Porque mientras no te das cuenta de eso, entonces simplemente vas a incurrir en comportamientos, pensamientos y también en la búsqueda de sensaciones que simplemente o te van a dar a la modalidad de la pasión, al apego, a la lujuria, etcétera, etcétera, o te van a atar a la modalidad de la ignorancia o la oscuridad total. Entonces este texto, estamos en el verso número... Ajá, vamos a leer el 12 y el 13 para no dejarlo aquí cortado. Dice el 12, oh líder de los Bharatas, cuando hay un aumento de la modalidad de la pasión, se manifiestan los signos de gran apego, actividad fruitiva, intenso esfuerzo y un anhelo y deseo incontrolables. O sea, modalidad de la pasión, Krishna describe otros síntomas de ella. Vamos a ver que describió aquí atrás en el verso anterior que modalidad de la bondad describe los síntomas que se experimentan cuando todas las puertas del cuerpo, o sea, los sentidos de la percepción, están iluminados por el conocimiento. O sea, cuando uno simplemente va dedicando cada sentido a cosas que son realmente provechosas para el avance de uno. Pero cuando uno está en la modalidad de la pasión en un momento determinado, entonces esa modalidad se manifiesta por apego, o sea, uno se siente apegado a algo específico, o por actividad fruitiva, o sea, uno se siente que está haciendo todo pensando solo en el resultado ese que va a obtener o por el deseo de tener el resultado ese. Intenso esfuerzo, o sea, uno siempre ve que día y noche se está esforzando precisamente por los resultados fruitivos, o sea, uno no descansa, uno se esfuerza porque quiero obtener esto, quiero obtener aquello, eso es modalidad de la pasión también. Y un anhelo y deseo incontrolable, eso es insaciable. Obtienes una meta, pero te trazas otras, obtienes otro y siempre quieres un poco más, o sea, es incontrolable. Vamos a recordar que no está el texto cuestionando a ninguna de las tres modalidades. No se está cuestionando al que está en un momento bajo pasión, ni al que está bajo ignorancia, ni al que está bajo bondad. Simplemente Krishna lo que está es describiendo para que tú sepas en cada momento de tu vida bajo qué tipo de modalidad estás funcionando y cuál va a ser el resultado si sigues funcionando bajo esa modalidad. Entonces el texto número 13 dice, cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia o hijo del oscuro, se manifiesta la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. Cualquiera se podría dar cuenta que evidentemente vivir en ignorancia, vivir en oscuridad es lo más degradante de las tres modalidades. O sea, una persona cuerda no debería dirigirse en ese sentido o dirigir en ese sentido su vida porque el resultado es la locura, la inercia. O sea, esta persona pierde todo sentido de su existencia. Simplemente existe porque existe. O sea, eso es la inercia, vivir en inercia. Vamos a recordar que inercia es una ley física que dice que todo cuerpo trata de mantener su estado de movimiento o de reposo, siempre y cuando no haya una fuerza externa, ¿verdad?, que intervenga. Usted va en un auto a una velocidad determinada y de pronto tiene que frenar de pronto y la tendencia de usted es a seguir ese movimiento. O sea, usted puede que choque, que se vaya contra el volante o contra el parabrisas, o sea, el cristal del auto, el cristal frontal. O sea, porque usted intenta seguir ese movimiento que tenía dentro del auto. O sea, usted simplemente sigue, usted vive, usted se funciona por inercia. Entonces la persona que está en la modalidad de la ignorancia no tiene planes, no tiene proyectos como el que está en la modalidad de la pasión, no busca nada, no busca disfrute, no busca esto, ni para sí ni para nadie, simplemente vive así por inercia, vive por vivir.
Todos hemos pasado quizás en algún momento por esa etapa de la vida, quizás en más de una ocasión y quizás por un tiempo prolongado algunos y otros por un tiempo muy corto. Por ejemplo, cuando una persona está en un estado depresivo profundo, esa persona vive por inercia, no tiene motivación, no tiene nada que hacer, no tiene proyecto, no tiene nada con lo cual cumplir. Por tanto, se dice que está en completa ignorancia o en completa oscuridad. Y eso no lleva nunca a nada bueno. O sea, si permanece allí por mucho tiempo, el resultado nunca es bueno. Ni para esa persona como ser humano y mucho menos, por supuesto, para su naturaleza espiritual. Entonces, hasta aquí, este capítulo es un capítulo lleno de aspectos técnicos vinculados a la naturaleza material. Vamos a ver cómo a partir del próximo verso, o sea, de mañana, si Dios permite, Krishna va a comenzar a entrar en detalles, a desglosar cada modalidad de la naturaleza material y sus características más peculiares y cómo uno puede transformar esas características, cómo uno puede ir pasando de una modalidad a la otra. Repito, es necesario, el ser humano debe ir saliendo de la modalidad de la ignorancia. Cuando nacemos en este mundo material, todos nacen en ignorancia y se espera que uno vaya subiendo a la modalidad de la pasión, o sea, su vida vaya cobrando un sentido, vaya cobrando ciertas normas de comportamiento, normas que van a regir un poco y autocontrolar un poco, o van a servir para autocontrolar nuestros apegos, tendencias, deseos. Los queremos, los deseamos, pero debido a reglas sociales, regulaciones de comportamiento, ya no vamos así desenfrenadamente, o sea, ya eso es una regulación, eso es modalidad de la pasión. Y después, poco a poco, entonces, todo eso también se va moderando hasta que llega al punto de la bondad. La sociedad humana debería estar diseñada, o al menos la microsociedad, o sea, la familia, el ambiente familiar debería estar diseñado para que sus habitantes, empezando por uno mismo, vaya transitando desde una modalidad a otra, o sea, siempre a la otra superior, porque esto se llama perfección de la vida humana, perfección de la civilización humana. Hasta que una vez establecido en la modalidad de la bondad, uno entonces se puede entregar completamente con lucidez y con plena conciencia a la comprensión de nuestra relación con el Señor Supremo para vivir una vida de acuerdo a este tipo de existencia, o sea, una vida en conciencia espiritual. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que siempre tratemos y pidamos al Señor que por favor nos ayude a ir comprendiendo en qué modalidad de la naturaleza material nos encontramos a cada momento. Y recordemos entonces que la modalidad de la ignorancia nos lleva a la locura y a la degradación total. La modalidad de la pasión nos lleva al apego, a la lujuria y también a atarnos a los resultados fructivos. Y la modalidad de la bondad nos lleva a una felicidad interna, ecuánime y simple que simplemente nos dispone de manera perfecta para sentirnos conscientemente parte de Dios y querer vivir eternamente en ese estado de conciencia. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna